La editorial Edinexus publica una obra, un libro clave, un libro fundamental para conocer a un personaje también clave en Marbella, para conocer el desarrollo, el boom turístico en Marbella, para conocer también una buena parte, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. El conde Rudi, un hombre afortunado, es el resultado de horas y horas de conversación entre el propio conde Rudi y el editor y escritor, el autor de este libro, José María Sánchez Roble, que nos acompaña esta tarde ante las cámaras de MarbellaHoy.es para precisamente profundizar en esta obra. José María, que como decimos es importante para cualquiera que sea de Marbella y quiera aproximarse a la historia de Marbella, del conde Rudi y de la evolución turística de Marbella. Pues sí, yo creo que es una obra que trata de una persona, que llegó aquí a final del año 56 y desde entonces pues no se ha movido aquí. Y yo creo que que coge desde que empieza el turismo hasta nuestros días en un hotel pues muy significativo de la ciudad como es el Marbella Club, ¿no? Un papel muy protagonista en el hotel, fue director durante muchos años, incluso antes de ser director pues fue la persona que le dio, junto con Alfonso Hohenlohe, la impronta, el rumbo que ellos querían para el hotel, un hotel pues de un ambiente singular, que no fuera en cierto sentido elitista, sino que fuera un hotel que tuviera unas condiciones casi entre familiares, entre lo que es un hotel y lo que es un ambiente más familiar, ¿no? Como de club. Por eso le puso el nombre Marbella Club, Alfonso Hohenlohe. Y bueno, sí, el libro trata de su época en Marbella, la vida del conde Rudi aquí, pero también de la vida antes de llegar a Marbella, que es una vida interesantísima, porque él nace en una familia de la alta nobleza alemana, en Sajonia, y bueno, es una familia pues que tiene una experiencia trágica y al mismo tiempo muy singular durante la Segunda Guerra Mundial, como todo el mundo en Alemania, y luego pues se ven obligados a escapar y abandonar todas sus tierras, todas sus propiedades al final de la guerra, porque la parte de Sajonia, toda Sajonia queda del lado soviético, y entonces, de acuerdo con el Tratado de Yalta, pues ellos los soviéticos se quedan con esa parte y ellos tienen que huir. Así. El libro se ha presentado estos días en el Hospitalillo con el propio José María, con el propio también conde Rudi, con la directora general de Cultura, con Carmen Díaz. Y una de las cosas que más se destaca en el libro, que el autor más destaca en el libro, es precisamente el optimismo, la alegría con la que el conde Rudi afronta toda esa vida trágica, especialmente en su infancia, en los años de Alemania, evidentemente no tanto ya aquí en Marbella, pero sí que es importante esa actitud con la que el conde Rudi afronta su vida. Sí, yo creo que tiene una personalidad muy singular, optimista, un hombre que siempre ha enfrentado la vida con un gran optimismo y vitalidad, ¿no? Su infancia fue dura dentro de que la guerra mundial, en el castillo donde él vivía, pues se vivió relativamente bien, en el sentido de que no hubo una gran escasez, hubo escasez de alimentos con toda Alemania. Pero lo que dice que los alemanes, hasta el final de la guerra, pues no notaron mucho la guerra porque en realidad allí el frente estaba en los demás países de Europa, ¿no? Entonces, bueno, la principal consecuencia de la guerra para ellos fue la escasez. Al vivir en un entorno rural, pues la escasez no era tanto era menor que en las ciudades, porque ellos allí siempre tenían tierras cultivadas y tal, pero bueno, siempre se sufrió, aparte hubo unas circunstancias familiares que hicieron que hubiera dificultades en su vida. Pero luego, pues al final de la guerra, muere su padre, 2 tíos mueren en la guerra, en fin, y luego ellos estuvieron a punto de ser capturados por los soviéticos y la suerte que les podría haber
deparado el destino, pues quizá hubiera sido muy trágica, ¿no? Pero pudieron escapar y todo eso no ha dejado en él un trauma ni un resentimiento. Al contrario, bueno, él siempre, incluso con los rusos, que en cierta forma pues fue la gente que él siempre ha tenido amigos rusos, ve la vida siempre con optimismo, es una persona muy afable, muy cordial, y yo creo que eso ha sido muy bueno para su vida, porque por una parte ha tenido beneficios profesionales para él y sobre todo beneficios personales, porque es un hombre muy querido y en toda la ciudad de Marbella y bueno, y de la cantidad de amigos que tiene en el mundo entero, ¿no? También en una situación de escasez o de dificultades, se encontraba el hotel, el Marbella Club, cuando llega el conde Rudi para hacer frente, para ponerse al frente del hotel. Es un momento en el que no hay agua corriente, por ejemplo, en el hotel hay dificultades, también cuenta en el libro, incluso para elaborar la comida del día a día. Entonces estamos hablando en la década de los 50 cuando él llega, en los 60 ya es el director. Marbella es un pueblo, por decirlo de alguna forma, de 1000 habitantes, y él tiene pues la capacidad suficiente como para transformar un hotel de la categoría del Marbella Club tal y como lo conocemos ahora. Sí, cuando llega, pues Marbella, quizá no era un pueblo tan pequeño, pero era un pueblo pequeño que vivía de la agricultura, ¿no? Un poquito del comercio y un poquito también de la pesca, fundamentalmente la agricultura, pero él dice, por ejemplo, que no había vacas, ¿no? Que aquí se solía tomar leche de cabra y, bueno, tenía muchas dificultades con el agua, no había agua, tenían un pozo en el Marbella Club, luego hicieron 4 pozos más, hizo Alfonso Joveloe con un zahorí, por lo visto. Y para principio no. Entonces las dificultades eran grandes, ¿no? Era un hotel pequeñito, tenía 18 habitaciones, pero bueno, les costó, tuvieron que hacer un gran esfuerzo para ir transformando el hotel, ir añadiendo pues bienestar a los clientes. Al principio las habitaciones tenían un pequeño cuarto de baño con un poliván, que es un baño de estos, una bañera de estas pequeñas donde uno se sienta y en fin, que para la época dice que representaba un cierto lujo, ¿no? Porque tener cuarto de baño no lo tenían todos los hoteles privados. Así que sí, yo creo que tuvieron dificultades y eso a él le estimuló mucho. Para él fue, porque él tenía un contrato antes de venir aquí, cuando habló con Alfonso Joveloe, estaba en un hotel, el Hotel 4 Estaciones de Hamburgo, y él tenía un contrato con el Hotel de Meurice de París. Es un hotel buenísimo y muy famoso por muchas circunstancias, ¿no? Y él optó por el Marbella Club. 2 años después, cuando finaliza el contrato, él vuelve a optar por el Marbella. Cuando se va a México, rechaza de nuevo la oferta de ir al Meurice. Y yo creo que a él este proyecto le pareció más interesante que ninguno, porque al ser un hotel que empieza y un hotel pequeño y ver las posibilidades que tenía y además esa singularidad del hotel, ¿no? de crear como un ambiente, o sea, él se siente muy orgulloso, por lo que yo hablaba con él, de haber creado, por ejemplo, entre los clientes, por ciertas relaciones. Aquí venía uno y sabía que enseguida podía hacer amigos, entonces ya te digo, y yo creo que eso quizás sigue siendo hoy día una de las señales del Marbella Club, ¿no? Que lo diferencia un poco de otros hoteles, que ese ambiente pues un poco familiar, ¿no? No es un hotel grande. Y luego ellos se esmeraron muchísimo en los jardines. Eso fue un capítulo fundamental también en el desarrollo del hotel, tanto para Alfonso Joveloe como para él. Y yo creo que también es hoy una de las cosas que el hotel exhibe con orgullo y que forma parte de su riqueza, ¿no? Los jardines tan bonitos que tiene, ¿no? Y ya te digo, dime. Bueno, José María, no, te iba a comentar que este libro es el resultado de horas y horas durante 6 meses. José María estuvo entrevistando al conde Rudi, por supuesto en el Marbella Club. Primero quedabais los martes, luego se pasó a los viernes, después volvisteis otra vez a los martes, todas las semanas por lo menos 1:30, 2 horas. Sí, hora y media, 2 horas. Sí, unas conversaciones, yo me lo pasaba fenomenal, la verdad, hablando con él, porque tiene una forma muy agradable de contar las cosas, ¿no? Luego lleva la conversación siempre por donde él quiere. Es un hombre, lógicamente, que tiene mucha experiencia y mucho mundo, y dice lo que quiere decir, como nos pasa a todos, ¿no? Y a veces, pues, reconducir la conversación cuando querías hablar otra cosa, no, él siempre. Pero siempre, ya te digo, muy ameno la conversación, siempre da información interesante y yo me quedé con saber más cosas, vamos.
contó muchas anécdotas del hotel y muchas anécdotas de sus amigos, en fin. ¿Alguna anécdota nos puedes contar? ¿Alguna Bueno, anécdota entre vosotros? Sí. Hay Hay muchas muy divertidas, muchas, pero no sé, me estoy acordando ahora de un presidente del Congo, Tshombe, que paraba en el hotel, y en aquella época se permitía, fíjate, que en el hotel fuera gente armada. Entonces él iba con los guardaespaldas, iba armado. En Marbella, según cuenta, pues venía mucha gente, refugiados, o que solían ir a Cascais, era como el centro donde normalmente iban muchos refugiados del mundo, por unos motivos o por otros, ¿no? Y dice, y muchos venían también a Marbella, y muchos venían de Cascais a Marbella. Bueno, pues este fue presidente del Congo y tal, y venía con sus guardaespaldas. Y un día estaba comiendo en el restaurante, y los guardaespaldas, él estaba en un extremo, los guardaespaldas quedaban en el otro extremo. Y él estaba en la mesa con un representante de la empresa alemana Krupp, una empresa muy poderosa, que tenía interés en participar en la construcción de los ferrocarriles del Congo. Y entonces le dice al conde Rudi que si por favor le podía presentar al señor Tshombe para hablar con él. Y bueno, el conde Rudi pues dice, encantado, y se levanta para hablar con el señor. Y en el momento ese, de repente, entra un camarero y el pobre quería hacer un alarde porque se trataba de una personalidad muy importante, y entra con la bandeja de la comida así en alto. Y con tan mala suerte que al entrar en el comedor tropieza un escalón, se cae y la fuente con la comida sale por los aires y cae toda la comida al caer encima de eso. Entonces, bueno, aquello que parecía que podía ser un atentado o algo así. Enseguida los guardaespaldas cargan en las armas, y el conde Rudi, que está a mitad de camino entre los guardaespaldas y él, cierra los ojos y ¡ay, Dios mío, aquí se ha acabado todo! Porque dice, oye, como las películas, clac, 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 cómo se cargaban las armas. Y hice así, y estuve unos segundos, y de repente vi que no había pasado nada. Abro los ojos y me encuentro al camarero de rodillas, pidiendo perdón. Pues anécdotas como esta y otras muchas más se pueden encontrar en este libro, El conde Rudi, un hombre afortunado, de la editorial Edinexus, autor José María Sánchez Robles, al que le agradecemos que nos haya podido atender esta semana en marbellahoy.es. José María, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.